es Cecilia Fon Núñez, soy docente de la Universidad Privada del Norte en Trujillo, Perú. Soy docente que se dedica pues a- a enseñar los cursos de información financiera, que son prácticamente lo dedicado a las normas internacionales, que ustedes sé muy bien que ya conocen porque aplican en Colombia desde el año 2016. Nosotros todavía estamos en esa transición, pero queríamos también compartir algunos temas referidos a este tema, a las normas internacionales con ustedes. Por otro lado, también soy docente de costos, aplicando a las empresas, costos industriales, además de tener asesorías en cuanto a la investigación, como jurado de tesis también. Me desempeño como docente de acreditación, que quiere decir que soy la encargada de establecer el proceso de calidad, de la certificación de calidad en la carrera de Contabilidad y Finanzas en Perú, en la Privada del Norte. Y bueno, pues esa es mi experiencia en cuanto a la docencia, en cuanto a la parte universitaria. Por otro lado, también pues tengo una especialización en finanzas y mucho gusto de conocerlos. Casi todos ya están abriendo, los míos también, a ver, que abran sus cámaras. No significa que vamos a hacerlos participar, porque esos de ellos mucho temen el hecho de que se les pregunte. No, no se Queremos, preocupen, que no es para eso. sí, queremos verlos para poder tomar una foto aquí, Los míos por lo menos grupal. ya acaban de salir de parcial, así que no les puedo preguntar nada. Los pobres deben tener el cerebro fundido ahorita. Los míos también como que están así, tanto así, tan fuerte ha sido. No, realmente fue muy fácil, pero bueno, no sé por qué a Ellos veces igual. sienten que es difícil a pesar de que es fácil. Bueno, Estoy seguro a que ver, todos van a los sacar míos. 5. ¿Qué significa 5 allá? Porque acá 5 es muy bajo. El 5 es excelente acá. El más bajo es 1, Ah, es de 1 a 5 se califica acá. ok. Nosotros tenemos la calificación de 0 a 20. De 0 a 20 es Bueno, allá sí. ah, a ver, chicos de Perú, de nuestra clase de información financiera, abran por favor sus cámaras, los que pueden, porque algunos están, pues, sus cámaras, por favor. A ver, ¿quiénes tengo aquí? A Gloria, Gracie, Raquel, Sarela, Jason, Sarita, Sol de María, Sofía, Yaneisa, Joyce. A ver, muy bien, Sarela es la primera que abrió su cámara. Sigan, por favor, solamente para la foto. Miren, ya nos están ganando los de Colombia, estamos mucho más que nosotros. Gloria, muy bien, Sol de María, ya estamos. Ariana, ¿están chicos? ¿De qué ciclo, de qué grado son tus chicos? Bueno, los jóvenes de mi curso son de cuarto semestre, o sea, de la mitad del ciclo. En- Nosotros acá la carrera es de 8 semestres, entonces ellos están en toda la mitad. Estamos igual, te cuento. Nosotros estamos en quinto ciclo y la carrera es de 10 ciclos aquí, así que estamos más o menos en el mismo nivel. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Sí, señor. Gloria se va a Ok, bueno, para los pasamos chicos de de aquí Perú, que son los que no me conocen, yo me presento. Mi nombre es Boris Leroy Jiménez Cuadro, yo soy contador público, magíster en dirección financiera y candidato a magíster en finanzas. Soy jefe disciplinar del programa de contaduría pública acá de la Universidad del Sinu en Cartagena. Tengo 6 años dedicado a la docencia. Eh, en la universidad imparto las asignaturas que tienen relación con contabilidad financiera, contabilidad de gestión, laboratorio contable, que es la enseñanza de software contable,
ética profesional. Y bueno, en ocasiones me toca también un poquito de introducción a la contaduría, cátedra Elías Bechara, que es una materia donde, como introducción a la vida universitaria ya, donde les enseñan el reglamento y todas las cositas relacionadas con la institución. Y bueno, eh, pues feliz de que estén todos aquí el día de hoy. Vamos a tratar de no demorarlos demasiado, que sabemos que ustedes tienen sus actividades programadas allá. Y bueno, los muchachos también ahorita a las 10 tienen otra clase, entonces no puedo pasarlos muchos de tiempo. La idea del día de hoy básicamente es que conversemos un poquito sobre el tema de la toma de decisiones con base a estados financieros. Y con los muchachos de Perú estaremos hablando un poquito sobre las NIFs en Colombia, cómo se están aplicando, quiénes las están aplicando, para que de pronto puedan ver un poquito la diferencia entre lo que se está haciendo en Perú en este momento y lo que se viene haciendo en Colombia desde el 2009 a partir de la ley 1314 que empezó el proceso de implementación de las NIF acá en Colombia. Entonces, inicialmente la profesora Cecilia nos estará hablando un poquito eh, sobre la temática y luego continuaré yo hablándoles un poquito al respecto. Entonces le doy la palabra a la profesora Cecilia. Los estudiantes tanto de Perú como de acá de Colombia siéntanse libres de participar en el momento en que bien así lo deseen. Yo sé que ustedes van a estar ansiosos todos por participar. Entonces, quien así lo desee puede escribir por el chat o puede levantar la manito ahí en la herramienta y se le dará la palabra. Entonces, Cecilia, bueno, son todos tuyos. Ok, vamos entonces a compartir como habíamos quedado una presentación sobre cómo compartimos pantalla, ¿verdad? Yo, este sistema. Quedamos en que tenemos que compartir. Tengo abierto mi PPT. ¿Cómo hago para compartir aquí? Ahí donde está el micro video, sale compartir. Aquí creo que estamos, ¿sí? Creo que lo están viendo ya, chicos. Boris, confírmame. Sí, mis ya se ve. Sí, mi- Listo. Ya ¿Me lo estamos escuchan viendo, también? sí. Listo. Ok. Entonces, preparé esta presentación basada en lo que conversamos anteriormente. Nos estamos adecuando más que nada a sus temas porque nosotros ya como que este tema de análisis de estados financieros lo llevamos en el siguiente ciclo, que es el sexto ciclo para ellos. Así es que esto es un poco nuevo para nuestros estudiantes, pero ya han ido teniendo una base en cuanto a la generación de estados financieros en contabilidad avanzada. Así es que por ahí vamos a aprender un poquito más. Muy rápidamente, para que no haya mucha extensión del tiempo, bueno, sabemos de que eh, el Estado, voy a dedicarme a más o menos a la utilidad o a la toma de decisiones bajo la información que brinda el estado de situación financiera. Acá hablamos sobre que el estado de situación financiera es antes conocido como el balance general, como herramienta para la toma de decisiones de una empresa. Los estados financieros sabemos que bajo las normas internacionales son 5, incluyen también a las notas a los estados financieros con el nivel de estado financiero porque acompaña o desagrega pues la información o de repente apoya en la comprensibilidad de cada uno de los estados financieros que nosotros publicamos en la SMD en nuestro caso.
El estado de situación financiera determina todo lo que tiene la empresa y cómo ha sido financiado. Quiere decir que si es con capital propio en el patrimonio o si es con capital de terceros en lo que se refiere al pasivo. Estructura, aquí está el activo, recursos controlados por la empresa, pero que también pueden, este activo, como su contraparte, se nota en este cuadro, tiene como deuda con terceros y también lo que representa los recursos aportados por los socios. La clasificación de los activos dentro de una situación financiera, hay activo corriente, lo que se vence dentro de un periodo, y lo no corriente, lo que extiende después de un periodo contable, en este caso después de un año. También en parte de la clasificación de los pasivos, también depende del grado de obligación que hay en el tiempo, si es que es vencido dentro del periodo o si traspasa el periodo corriente, que en este caso sería un año. En la parte del patrimonio, pues, están formados por aspectos sobre las aportaciones de capital, y lo que se refiere también a la reserva, los beneficios, las utilidades no distribuidas que pertenecen a la empresa dentro del patrimonio dado en la empresa. ¿Okay? Ahora sí. Bueno, ¿cómo evaluar la situación financiera de la empresa? ¿Cómo es que el estado de situación financiera ayuda a que nosotros podamos generar información necesaria para la toma de decisiones? Bueno, pues ahí se puede establecer mediante ratios. Hay diferentes maneras de utilizar la información financiera. Tenemos, por ejemplo, la comparación del activo corriente con el pasivo corriente. Determinamos si nuestro activo, que se va a generar en liquidez dentro de un periodo, podría enfrentar nuestras deudas a corto plazo. Entonces, aquí hay ratios o resultados que establecen de que si tenemos pues la disponibilidad para poder generar esos pagos y pertenece en qué medida tiene la empresa o cuenta con liquidez para afrontar esas deudas, ¿correcto? El factor puede salir menos 1 o mayor de 1. Entonces, eso determina también cómo la empresa necesita o posiblemente requiere un financiamiento que pueda cubrir posiblemente las deudas a corto plazo. Entonces, a partir de ahí también se puede dar un tema de toma de decisiones en cuanto a la parte del financiamiento, pero cuando el activo corriente es mucho mayor que el pasivo corriente, también estamos generando pues una sobrecarga de efectivo o de liquidez en la empresa, lo cual también es malo porque determina una inamovilidad de un recurso que posiblemente podría invertirse y generar rentabilidad, ¿verdad? Entonces, también ese ratio de liquidez nos ayuda mucho en determinar la toma de decisiones. En cuanto al ratio de solvencia, que también es como resultado de la aplicación de una comparación, de una división entre el activo total y el pasivo total, también nos sirve a nosotros para saber en qué grado la empresa está endeudada con terceros, ¿correcto? Si solamente hablamos del pasivo y no del patrimonio, hablamos qué parte del activo está manejado o está endeudado con cuentas terceras, por lo cual también tenemos que tener por ahí, según los resultados, también nos abastece de información para la toma de decisiones, ¿correcto? En cuanto al endeudamiento, hablamos qué parte o qué porcentaje, ¿no? Del patrimonio está también, cómo participan en la parte patrimonial, la parte pasiva. Entonces generamos ahí un ratio de endeudamiento en el cual nosotros podríamos generar, y no todas las empresas tienen un mismo grado. Por ejemplo, si me dicen a mí, ¿qué nivel de endeudamiento debería tener la empresa? Depende. Por ejemplo, si hablamos de una empresa constructora, es diferente de decir hablamos de una empresa comercial. El endeudamiento en unas empresas constructoras, en unas empresas de siderúrgica, por ejemplo, determina un endeudamiento de mayor grado porque ellos generan una inversión importante. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Depende de la naturaleza o del rubro del empresarial en el que estemos nosotros basándonos ese ratio. Bueno, aquí también les he querido mostrar muy rápidamente las empresas que están obligadas a presentar el estado de situación financiera en el Perú. Tenemos por el lado de la obligación tributaria, tenemos a SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, que obliga a las empresas del régimen general dentro de una declaración anual de renta a poder establecer el estado de situación financiera dentro de su información, aparte del estado de resultados, ¿no? Determina también un estado de
de situación financiera. En cuanto a la parte de normas internacionales, les cuento que nosotros tenemos un ente que se llama la Superintendencia de Mercados y Valores. Esta Superintendencia de Mercados y Valores también determina una obligación, pero solamente a las empresas que están bajo su administración. ¿Qué quiere decir? Las empresas que cotizan en bolsa son las únicas que están obligadas a presentar información financiera bajo normas internacionales, por lo cual dentro de ellas también está el estado de situación financiera. Entonces, como parte final y como conclusión, decimos que se considera que el análisis de los estados financieros es un método aplicado a cualquier empresa, le permite evaluar con exactitud la situación financiera, permitiéndole conocer la condición en que está, tomar decisiones correctas y observar el cambio en la información. ¿Por qué digo observar el cambio? Porque nosotros tenemos siempre un tema de comparabilidad de periodo a periodo. Determinamos cómo la empresa ha modificado, por ejemplo, la estructura de su activo, la estructura de su parte patrimonial, la estructura de su parte pasiva, de las deudas que tiene, cómo afronta cada año ese proceso de cambio. Entonces, a partir de ahí también podemos tener una toma de decisiones. También existe, aparte de los ratios, un análisis vertical u horizontal, que eso también forma parte del análisis de los estados financieros para la toma de decisiones. Por último, dice que además es importante mencionar que el proceso más importante de un negocio es la toma de decisiones, como les decía, la cual requiere conocer la información y las herramientas del análisis financiero que se deben utilizar para dictaminar la forma más acertada de actuar. Acertada de actuar, el camino que seguir. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Y quién nos da esa información? Pues nos da la información financiera. Las empresas no podrían tomar decisiones adecuadas si no tienen una información financiera de calidad, transparente, real. Si nosotros vamos a generar una información basada en la obligación de presentar, por ejemplo, declaraciones juradas para tributos, posiblemente estamos determinando una información que tenga muchas diferencias con la realidad y eso no nos permite tomar decisiones adecuadas. Entonces, hasta ahí sería mi participación. A ver, Boris, cualquier pregunta que me quisieran hacer, aquí estoy. Buenas, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta para Cecilia, algo que quieran consultarle. Los muchachos de Perú tampoco. Los muchachos tuyos se ve que son silenciosos. No Los molestan para míos nada. parecen silenciosos, parecen. A veces se ponen silenciosos, pero después hablan bastante. Son un poquito Me tímidos imagino. ahorita. Bueno, no, para complementar lo que decía Cecilia, y bueno, los muchachos de acá, los que dan clases conmigo, se pueden dar cuenta que el lenguaje está armonizado. Eso es lo bonito de las NIF. El tema que hablaba Cecilia al principio sobre la estructura de los estados financieros, del estado de situación financiera, donde nos hablaba que tenemos una parte que tiene que ver con todos los recursos que tiene la empresa y otra parte con las fuentes de financiamiento o las fuentes con las que adquirimos esos recursos. Lo hablábamos nosotros por allá en la primera clase, donde hablábamos de la estructura y decíamos que el estado de situación financiera tiene una parte que tiene que ver con la estructura de inversión, que es todo lo que con lo que cuenta la empresa, que tiene que ver con el activo, y una estructura de financiación que puede ser con recursos propios o de terceros, que son pasivos y patrimonio. Entonces, fíjense que el análisis de estos estados financieros, si analizamos inicialmente el estado de situación financiera, este nos va a permitir tener un mapa general de cómo está la empresa, lo que tiene, lo que debe, a quién le debe, qué tanto está comprometido con los terceros propios, es decir, con el patrimonio, o qué tanto está comprometido con terceros ajenos a la compañía, que sería todo el tema que tiene que ver con pasivos. El análisis de estos estados financieros para la toma de decisiones, así como lo decía Cecilia, se puede hacer a través de ratios o indicadores, se puede hacer a través de análisis detallado de cada una de las cuentas. Es importante que tengamos en cuenta que cuando vamos a hacer un análisis de estados financieros, nosotros no podemos hacerlo de manera aislada, nosotros no podemos simplemente tener en cuenta unos indicadores específicos para hacer un análisis global de la empresa,
porque es que todos estos indicadores en conjunto nos van a generar información diferente. Todos estos indicadores asociándose los unos con los otros nos van a presentar un panorama más detallado de lo que nosotros tenemos en la empresa. Este análisis debe complementarse idealmente con la revisión de los otros estados financieros básicos, que ahí estaríamos hablando de lo que es el estado de resultado integral, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio y las notas a los estados financieros, que si bien no son un estado propiamente dicho, son parte integral de los estados financieros, porque estas son las que nos hacen entender de manera detallada qué está pasando en la empresa, porque lo demás se convierten en cifras simplemente. Y es que nosotros no hacemos nada con saber que la depreciación fueron 10 millones de pesos, pero no conocemos el método de depreciación. Eso no nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. Cuando hacemos el análisis de los estados financieros, vamos a encontrar que si nosotros hacemos un análisis del estado de resultado, por ejemplo, nosotros vamos a poder mirar de forma detallada cuál es el compromiso o cuál es el nivel que tienen nuestros costos y nuestros gastos sobre los ingresos que se están obteniendo. Y esto nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a de pronto la forma en que se están distribuyendo los costos, el manejo que se le están dando los gastos. Si nosotros tenemos una hoja de costos detallada que complemente ese estado de resultado, vamos a poder determinar cuáles son los costos más significativos y tomar decisiones que nos permitan hacer una reducción o un juego de costos que nos permita reducir el compromiso de nuestros ingresos para cubrir esos costos y maximizar utilidades, obviamente. Recuerden que el objetivo de las empresas es generar valor, ¿cierto? Y generar valor es, pues, precisamente darle a los socios o accionistas la posibilidad de tener un mayor retorno sobre esa inversión que él hizo. Y para que haya un mayor retorno sobre la inversión que él hizo, tenemos que unir todas las decisiones que nosotros estamos tomando a nivel financiero en generar una reducción de costos, generar una reducción de gastos, pero sobre todo hacer que esa reducción de costos y gastos sea sostenible en el tiempo, porque si no nos puede generar un efecto rebote precisamente, donde nosotros vamos a empezar a hacer unas reducciones de costos y gastos que nos generan utilidad en el corto plazo, pero que en el largo plazo nos puede estar generando a nosotros una pérdida de valor. ¿Por qué? Porque todo esto puede que nos genere a nivel financiero unas implicaciones diferentes. Es importante también el análisis del estado de cambio en el patrimonio, en la medida que nosotros sabemos que, pues, a los accionistas, a los socios o los accionistas les interesa saber cuánto se están ganando ellos, ¿ya? ¿Qué les está quedando realmente a ellos? ¿Cómo se está viendo comprometido el capital que ellos están aportando durante la actividad de la empresa? Y eso, donde lo ven ellos más claramente, en un estado de cambios en el patrimonio, donde ellos van a ver qué está pasando con el capital, si hay reservas suficientes para cualquier eventualidad, van a ver cómo se está comportando la utilidad, si está teniendo aumentos o disminuciones, van a ver qué pasa con el reparto de dividendos, si se está haciendo o no se está haciendo reparto de dividendos. Ese estado de cambios en el patrimonio le va a dar al accionista realmente un panorama claro de lo que pasa con su dinero, que es lo que al final le interesa al dueño, ¿no? Porque nosotros como contadores de pronto nos puede interesar la generalidad, pero cuando nosotros vamos a una junta de socios, el socio está pensando es en que lleguen a la parte donde le digan qué se está ganando él, ya, porque al final eso es lo que a él le interesa cuando hace la inversión. Y el estado de flujo de efectivo, que bien sabemos que este estado nos genera a nosotros la posibilidad de mirar cuáles han sido los usos que le estamos dando a nuestros recursos, a nuestros fondos, y cuáles han sido las fuentes que han generado que esos recursos se sigan aumentando. ¿Qué pasa con este estado de flujo de efectivo? Este estado de flujo de efectivo nos va a permitir a nosotros tener un mapa general de qué tipo de actividades son las que a nosotros realmente nos generan
recursos en la compañía. Para eso se hace un análisis de cada una de las actividades que hacen parte de la actividad normal de la empresa, unas actividades de operación, unas de financiación, unas de inversión. Y ahí nosotros vemos qué es lo que pasa con los dineros, de dónde vienen, dónde se están generando. ¿Qué nos ayuda a eso? Hombre, ahí nosotros determinamos definitivamente por dónde es que tenemos que hacer los esfuerzos para que los fondos sigan generando mejores resultados. Si nosotros vemos que las actividades de operación no están generando unos flujos de efectivo positivos, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra operación por sí sola no está siendo efectiva. Si no nos está generando fondos la operación, que es lo que más nos debe generar fondos, pues eso tiene que ser una alarma para nosotros. Ahora, bien lo decía Cecilia ahorita que hablaba, y es que el análisis de estados financieros no se hace de manera igual para todas las empresas. Nosotros al hacer un análisis de estados financieros tendremos que hacer primero un levantamiento de información previa donde conozcamos de manera integral a la empresa, donde nosotros sepamos a qué se dedica, desde cuándo está funcionando, cuáles son sus políticas contables, cuáles son los objetivos de la empresa como tal, para nosotros poder determinar a través del análisis si eso que la empresa está planteando desde su constitución, desde sus políticas y desde sus metas u objetivos, realmente se alinea con los resultados que se están obteniendo. Porque de lo contrario estaremos haciendo un análisis con base a lo que nosotros creemos que es y no con base a lo que realmente la empresa o la institución a la que le estemos haciendo ese análisis estemos evaluando. Entonces, bueno, eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con el análisis de estados financieros y las tomas de decisiones con base a ellos. ¿Qué conclusión quiero dejar con este tema de el análisis de estados financieros o la toma de decisiones con base a los estados financieros? Y es que la información financiera es un todo. La información financiera no se puede estar mirando de manera aislada solamente. Si nosotros miramos la información financiera de manera aislada, podemos tomar decisiones puntuales, pero no decisiones organizacionales. Porque seguramente en esas decisiones que estemos haciendo de manera organizacional con datos puntuales, estaremos omitiendo algunos factores que también son importantes y que van a tener una incidencia bastante alta en las situaciones que se puedan presentar. Entonces la invitación, muchachos de UPN, muchachos Unicirú, es que en esta labor que estamos ejerciendo como contador, nosotros debemos conocer la empresa en su conjunto, nosotros debemos conocer el detalle de qué hace, por qué lo hace y para qué lo hace, para así poder tomar decisiones o por lo menos servir de apoyo a la toma de decisiones, que recuerden que el fin último del profesional contable es ese, servir de soporte a la toma de decisiones empresariales. Nosotros no somos tenedores de libros, nosotros no somos personas encargadas de elaborar impuestos, nosotros no somos personas encargadas de presentar estados financieros, nosotros somos personas que estamos dedicadas a hacer soporte a la toma de decisiones de la empresa. De lo que nosotros hacemos depende el éxito en la toma de decisiones. Si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, la empresa va a haber comprometido su futuro porque va a estar tomando decisiones con base a información errada. Entonces, como les decía, bueno, como les digo siempre a mis estudiantes, cualquiera puede llegar a ser administrador, pero no cualquiera puede llegar a ser contador. Nosotros podemos ser administradores aún siendo contadores, pero un administrador no va a ser contador ni que quiera. Entonces hay que valorarnos, hay que darle todos los días un poquito más de valía a nuestra profesión y eso se lo damos preparándonos, formándonos y conociendo de manera
exhaustiva todo lo que comprometa a una organización en su funcionamiento normal. No sé si alguno tiene una pregunta, algún aporte que quiera hacer antes de pasar a la siguiente parte. Antes de que hagan la pregunta, eso es lo último que has dicho, es un tema que siempre se les da, se les comunica o se les informa a los chicos que estudian contabilidad. Muchas veces ellos, de repente, por el tema eh, social, ¿no? Dicen pero los contadores, ya hay sistemas, ya hay software que se dedican a eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? No estamos dedicados a eso, a la teneduría de libros, ni a la determinación de impuestos, como bien lo has dicho tú, Boris. Estamos dedicados a analizar los estados financieros, a determinar que, bueno, pues el tema de información sea pues valorada para la toma de decisiones adecuadas para el rumbo de las empresas, ¿ok? Entonces, eso es lo que siempre se le dice a los chicos, generar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, ¿no? Ahí está el punto importante de los contadores. Entonces, muy bien lo que acabas de decir en la parte última, estamos coincidiendo, siempre se les dice a los chicos lo mismo, así que creo que, como dices tú, esto no es diferente en Colombia y en Perú. Estamos frente a un mismo tema, a un mismo rumbo, en cuanto a que la parte contable pues es valorada en las empresas. Somos contadores, pero podemos fácilmente ser administradores, lo que no ocurre de la parte contraria. Muy de acuerdo, siempre también lo digo, así que excelente. Uno de mis estudiantes quería hacer alguna pregunta, creo que sí. A ver, por favor, abran su micro, chicos. Yo mismo puedo ser Raquel. Raquelita, ok. A ver, pregúntale al ¿Qué tal? profesor Boris. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy Raquel y quería preguntarle acerca de si es que existe alguna entidad en Colombia que se encarga como de supervisar a las empresas en cuanto a los tributos que tienen que pagar y cómo ha sido su comportamiento en estos últimos años supervisando a las empresas. Gracias. Ok, muchachos, Colombia. ¿Alguno que pueda contestar quién se encarga de la supervisión de impuestos acá en Colombia? Jóvenes. Buenos días, mi nombre es Karen Castro. Aquí en Colombia, la entidad que se encarga de los impuestos, de velar que se estén dando de manera eficiente, se llama la DIAN. Así es, muy bien, Karen. La entidad acá en Colombia que se encarga de la fiscalización y supervisión y seguimiento de toda la parte impositiva es la DIAN, es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esta tiene una principal en Bogotá y tiene seccionales en todo el país, que son las que se encargan de ese seguimiento. Pues en cuanto al comportamiento de la DIAN, pues no sé, me imagino que eso es igual aquí en Colombia que en todos los países. Pues la DIAN es un socio más de todas las compañías. Ellos captan recursos de todas las empresas. Entonces, digamos que en todas las compañías, ellos van a captar recursos provenientes de esos impuestos. Cuando hablo de que es un socio más es de manera figurativa, ¿no? Obviamente. No es que sea socio realmente, sino que como recibe dinero de todas las empresas, por eso lo digo de esa forma. Pues la DIAN, a raíz de todo el tema de la NIF y de la facturación electrónica y de, bueno, cientos de cambios que hay a nivel tributario en Colombia, siempre es muy cuestionada, siempre es muy, muy atacada por todo el gremio de contadores. Esto se debe precisamente a que a veces son tan seguidas las reformas tributarias. Acá tenemos un promedio de una reforma tributaria cada 2 años. Eso hace que, ¿qué pasa? Que cada 2 años la DIAN queda con los sistemas informáticos desactualizados y tiene que volver a hacer todo el proceso, volver a
a montar todos los prevalidadores, las plataformas, a hacerle cambios. Entonces, yo siento que no es un tema ni siquiera directamente de la DIAN, es un tema regulatorio en Colombia que no hace que la DIAN pueda hacer también su trabajo de la manera adecuada. Pues en este momento con la pandemia, pues todo está un poquito pues enredado, diría yo. Con el tema de la pandemia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha tenido que hacer muchas medidas de contingencia, se han extendido los plazos para pago de declaraciones, para presentación de declaraciones, para presentación de información exógena. Mejor dicho, en este momento, digamos que estamos en una época sui generis, donde nada se está haciendo como se haría normalmente. Ahí, por ejemplo, en estos días están todo el gremio de contadores con los pelos de punta presentando información financiera, presentando información exógena, declaración de ICA, declaraciones tributarias. Ahorita empiezan ya los plazos para personas naturales, también presentación de impuestos. Sí, lo mismo sucede aquí en Perú. Díganme, ¿ustedes todavía están en cuarentena, así como nosotros? Sí, no, esto va para largo. Sí, o sea, están restringidos de salir de casa en ciertos horarios. Sí, por lo menos acá en Cartagena, ahorita mismo la cuarentena es, pues se puede salir de 8 de la mañana a 4 de la tarde, solamente puede salir un dígito de la cédula, el último dígito de la cédula, por ejemplo, hoy creo que toca el cero, creo. Ah, ok, Hoy solamente mira, salen los ceros, hoy no sale más ninguna otra persona en teoría, porque aquí en Cartagena son un poquito, les gusta la adrenalina, entonces desobedientes, sí, desobedientes. ellos salen igual con Este, o sin toque igual de queda. acá, mira que esa fue al menos una de las ideas que yo tenía de repente en algún momento, iba a ser también con los últimos dígitos de DNI, pero no ocurrió. Lo que aquí sí se limita a que una sola persona de la familia tiene que salir a hacer las Acá también, compras de alimentos, ¿no? O sea, no acompañadas ni nada. Pero acá como también. dices tú, igual salen, hay restricciones para sacar también a las mascotas, igual salen a los parques, o sea, también juegan con ese tema de la adrenalina, como dices tú, ¿no? Hay muchos Sí. que están ya en las comisarías, pero y las multas están aumentándose, igual la gente no tiene conciencia, creo, y los contagios siguen aumentando, ¿no? Y las clases allá, ¿cómo se están haciendo? También virtuales todas. Full virtual, vamos a terminar el ciclo, creo, virtual, es lo que ya nos dijeron, pero estamos bien, yo los chicos los veo tranquilos, ¿no? O sea, nos hemos privado un poco ¿no? de la parte social, de la parte Sí, de los estar en novios y las novias comunicación, están ¿no? abandonadas. Por eso se están medios así que no quieren ni mostrar, porque creo que ni se Esas han son las cortado el caras pelo, tristes que porque veo. no se han ni peinado, ya no se arreglan ni nada, porque como no viene el novio, Exacto, ya ya no están se sacan las sofocados. cejas ni nada de eso, ya eso. Eso, ya están todas así. Ahí recién aparecen todas. Vamos a tomar una foto, chicas. Una sonrisa. Los míos, a ver, para la foto al menos salgan, por favor. Ya tuvieron tiempo de peinarse. Vamos a sonreír Sí, todos para la yo, foto, yo ¿sí? creo que ustedes estaban era durmiendo. Prendieron No, ahora para el estos final. son vivos, ¿no? No quieren aparecer mientras no sea necesario. Ya, a ver, chicos, a ver, sonrían a la cámara, acérquense un poquito. La evidencia, ya se desaparecieron. A ver los demás. Lo que pasa es que la conexión acá está mala por el tema de Sí, eso es normal por redes, la cantidad de la personas que está todo el cantidad, mundo sí, conectado a redes sociales sí, y a las plataformas de conexión. Pero fíjense sí, está bueno, que, que yo quería resaltar algo y bueno, quería darle el mensaje a todos los estudiantes, tanto de Colombia como de Perú, y es que pues nuestra profesión contable es una profesión que exige eh, constantemente que estemos en evolución, que estemos en cambio, que estemos en preparación. Y una de las ventajas que tiene nuestra profesión es la posibilidad
de trabajar con distintas empresas al mismo tiempo. Y para eso, el tema de adaptarnos al uso de estas plataformas virtuales es muy importante. Yo no sé allá, pero acá he visto que muchos estudiantes están pensando en el otro semestre no estudiar si es virtual y todo el cuento. Pero fíjense que pues mi percepción muy personal y con todo el respeto se los digo, y mi consejo siempre va a ser que sigan adelante. Nosotros estamos en una situación en la que no podemos saber en este momento hasta cuándo vamos a estar. Cada uno de ustedes, yo asumo que tiene un plan de vida, yo asumo que tiene unas proyecciones de vida a las cuales se sujetaron cuando iniciaron esta aventura de estudiar contaduría. Y si nosotros empezamos a echar al traste esos planes de vida por situaciones contingentes que se nos presentan, vamos a durar toda la vida haciendo lo mismo. Yo creo que es importante que empecemos a adaptarnos a las situaciones que se nos presentan, que estas cositas que nos pasan y que no son del control de nadie, las tomemos como opción para aprender y para hacer cosas mejores. Creo que por lo menos, no sé Cecilia, pero por lo menos para mí y para todos mis docentes acá en la universidad, esto ha sido un reto muy grande. Nosotros acostumbrados a nuestro tablero, a las diapositivas, Ha tenido que hacer un cambio radical en cuanto incluso al material que usábamos, ¿no? O sea, ya acomodarlo a la parte virtual, hemos tenido que trabajar 24 horas al día para poder enfrentar esta nueva modalidad, pero todo eso genera una competencia, como le digo a mis estudiantes, le digo, chicos, de aquí ya no vamos a temerle a la parte virtual. Antes que, por ejemplo, un curso de presencial se convertía en virtual, protesta, no, ¿por qué? No, yo no entiendo nada, yo no aprendo nada. En el Facebook nos mataban ya y no, o sea, las cosas es que esto de aquí ya nosotros no le tenemos miedo a la virtualidad. Y es que hay que mirar algo importante, y es que yo creo que el tema de la virtualidad nos ha obligado a tanto a estudiantes como a docentes a un tema que es muy complicado hacerlo de forma voluntaria, y es el tema del autoaprendizaje, porque es que a veces somos perezosos, me incluyo porque a mí no me gustan las clases virtuales. Yo estoy en este momento haciendo una maestría. Yo la primera maestría la hice virtual, para mí fue una tortura china, para mí fue lo más complicado del mundo. Yo, mejor dicho, yo dije, más nunca estudio nada virtual. Y bueno, por ahí cuando uno escupa hacia arriba, como dicen por ahí, dije que nunca más iba a estudiar virtual y resulta que viene el señor COVID-19 que tú enseñes virtual. Y coge y me obliga a que la maestría que estoy haciendo, que la estaba haciendo presencial, ya me tocó cambiar la modalidad a virtual mientras se va el señor COVID, ¿no? Entonces, igual yo, claro, es un proceso de adaptarse, es un proceso de tomar las riendas de nuestras cosas y hacer los cambios que haya que hacer. Sí, tienes razón. Yo no es que le he oído nunca la virtualidad. Me he preparado incluso porque yo ya tenía la idea en un futuro enfrentar docente virtual. He sido certificada incluso, pero igual, por ejemplo, como estudiante, así como que les digo a los chicos, estoy estudiando un doctorado en este momento, y también el hecho de ser estudiante, ¿no? Y que te digan, a ver, en la plataforma, investiga, y en el momento de dar resultados, como que no, dicen, no, mejor era como que para la próxima clase y una cosa así. Entonces, eso también para mí ha sido difícil, pero creo que todo es cuestión de acomodarse, de acostumbrarse. Sí, yo creo que todo es de acomodarnos, yo creo que ya todos a estas alturas deberíamos estar acomodados, y si no se ha acomodado, procura acomodarse, ya lleva bastante tiempo. Sí, lo que yo sí, para no acomodarse. Sí, lo que yo sí valoro, hay chicos, por ejemplo, que estudian en UPN, que no tienen las facilidades, ¿no? Sí, de eso sí es real. conexión. Entonces, eso de ahí sí es, yo como le digo, valoro el tema de que estén con los celulares, por ejemplo, con sus datos mismos, conectándose a la clase, y bueno, pues eso sí es un tema que es mucho más difícil, ¿no? Sí, total, Entonces, mucho más complicado. Pero bueno, la última pregunta para ustedes, ya que están aquí, y quería hacerles, yo
nosotros estamos frente a un tema, nuestro curso es normas internacionales. Entonces, la última pregunta para ti, Boris, sería decirte, ¿cómo es que ustedes los profesionales de contabilidad se han preparado para este cambio tan radical de que las empresas en su totalidad apliquen normas internacionales? ¿Cómo Bueno, se ha preparado? ¿El gobierno ha generado un cambio, capacitaciones? ¿Qué ha pasado? Porque eso todavía no lo enfrentamos. sí, ya te voy a compartir contenido aquí un momentico, a mostrarles la presentación que tengo sobre el tema de las NIF en Colombia y vamos hablando también de una vez de eso. ¿Ya ahí la pueden ver? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué pasa con las NIF en Colombia? Las NIF en Colombia, adelante Luz, no te preocupes, yo sé que ustedes tienen clase ahorita a las 10, los que necesiten irse para la clase no se preocupen, yo termino acá con Cecilia y con los muchachos para que no se atrasen más, que ustedes tienen otro parcial, creo. Bueno, les decía, como ya todos sabemos, las NIF son un conjunto de estándares internacionales de contabilidad que promulga la ISB, que es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Esos normas internacionales, pues en ese proceso de tratar de estandarizar a nivel internacional todo lo que tiene que ver con información financiera, se empezaron a promulgar entre los países miembros. ¿Para qué? Para que precisamente esa información sea unificada, que podamos hablar así como estamos en este momento, que Cecilia habla de estado de situación financiera y habla en los mismos términos que nosotros, así eso es lo que buscan estos estándares precisamente. ¿Qué nos va a generar eso a su vez? Nos va a generar que podamos tener acceso a mercados de capital, porque ¿qué pasa? Los mercados de capital internacionales piden la información de una forma específica. Nosotros no podemos entrar a esos mercados internacionales si no presentamos la información de la manera como ellos lo solicitan. Es por eso me imagino que en Perú las empresas que están aplicando NIF son las empresas que cotizan en bolsas de valores. ¿Por qué? Porque esas empresas son las que tienen acceso a este mercado de capitales y tienen que obtener la información tal como lo solicita pues la NIF. También tenemos que esta información financiera genera transparencia en las cifras de los estados financieros. ¿Por qué genera transparencia? Porque es que ya todo se está unificando. Ya los criterios han sido pulidos, por decirlo de alguna forma, de manera que la información que se presenta tiene los controles más exhaustivos posibles para que las cifras sean transparentes. La información va a ser consistente y comparable, porque es que si nosotros vamos a comparar la información financiera antes de NIF con empresas que están en otros países, ¿qué nos pasaba? Que como manejábamos normas diferentes, no podíamos hacer comparación, porque nosotros no podemos comparar peras con manzanas. No vamos a estar haciendo una comparación realmente acertada. Obviamente nos van a dar diferencias. En cambio ahora con esta información que es unificada, nosotros sí podemos hacer comparable la información con todos. Lo que hablábamos ahorita de tener un mismo lenguaje contable y financiero, la reducción de costos, esta reducción de costos no necesariamente tiene que verse pensada en lo que tiene que ver con la producción de bienes o servicios. La reducción de costos en qué se origina, y es que si tú vas a entrar a un mercado financiero internacional y te toca adaptar la información financiera a esos mercados financieros internacionales, ¿qué va a pasar? Te va a generar unos costos adicionales. ¿Por qué? Porque el contador y el equipo contable va a tener que invertir un tiempo para poder sacar adelante esa información, y tiempo que invierte una persona es horas hombre, y esas horas hombres que son costos para la compañía. Tenemos herramientas para la alta gerencia en la toma de decisiones. Estas normas tienen una característica particular, y es que vean que se llaman normas internacionales de información financiera. Estas normas están orientadas mucho a lo financiero, y esa orientación a lo financiero le genera mayores herramientas a la gerencia para tomar decisiones.
antes, o bueno, no sé cómo era en Perú, pero acá en Colombia la información financiera era muy tributarista, ya era muy orientada al fisco, a los impuestos. Preparábamos mucho la información, era para poder generar los reportes de impuestos a la DIAN. Ahora con la adopción de las normas internacionales de información financiera, ya la información que se prepara ha ido trasladándose de una parte tributaria a una parte financiera y eso le da más valor para la toma de decisiones. Modernización de la información financiera, pues obviamente al entrar en este estándar internacional, pues obviamente el país se va acoplando a lo que en la modernidad se está manejando en la mayor parte de los países. Y simplificación en la preparación de estados financieros, porque es que realmente hay algunos aspectos que con la norma se simplificaron. Dejaron de haber tantos métodos y se unificó, por ejemplo, en la depreciación. Ya el método más utilizado de pronto es el método de línea recta, se establece cuál es y listo, eso se aplica. En la parte de análisis de cifras de cartera y todo eso, también se generaron unos estándares y eso hace que se simplifique. ¿Por qué? Porque es que cada empresa no está pensando cómo hacerlo, sino que este es el estándar, me atengo al estándar y ya, es más sencillo. Acá en Colombia surgieron 3 grupos para la aplicación de las NIF. Un grupo 1 que tiene que ver con los emisores de valores, que es de pronto el grupo que aplica la NIF allá en Perú. Los emisores de valores, las entidades de interés público y las grandes empresas, esos son las que tienen que reportar según el grupo 1. En el grupo 2 tenemos las pequeñas y medianas empresas y que tengan además la característica de que a pesar de que son pequeñas y medianas empresas no sean emisoras de valores ni de interés público, porque si tuvieran emisión de valores o fueran de interés público pasaran automáticamente al grupo 1. Tenemos en el grupo 3 todo lo que tiene que ver con las microempresas y las personas naturales o jurídicas del régimen simple de tributación. Estas microempresas son más que todo empresas familiares, son de pronto empresas de artesanías, son empresas que tienen no más de 5 trabajadores. En Colombia hay unas normas específicas para cada una de esas empresas. Por ejemplo, para el grupo 1 tenemos las NIF plenas, que están contempladas en el decreto 2784 de 2012. Estas NIF plenas se llaman así pues porque adoptan de manera completa lo que están en los documentos de las NIF de la ISB. Ya, ellos no hacen, ahí se adopta todo lo que está en los documentos de la ISB, pero adaptado a algunas cosas de Colombia, claro está. Las NIF para pymes, que son las que se utilizan en el grupo 2, que están en el decreto 3022 del 2013, estas hacen algunas adaptaciones y se simplifican algunos requerimientos que están en las NIF plenas. Ya, en las NIF plenas los requerimientos de información son mayores. Y en el grupo 3 ya contesto las preguntas del chat, no, yo las estoy viendo, pero para no mochar la presentación. Y en el grupo 3 tenemos las NIF para microempresas o de contabilidad simplificada, que realmente es información muy básica, la que se les pide. Estos son para las empresas que están, las microempresas y las personas naturales que están obligados a llevar contabilidad. A ellos se les pide solamente balance general y estado de resultados, estado de situación financiera y estado de resultados integral bajo NIF, pero digamos que no se les pide mayor información como a los otros dos grupos de empresas. Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Bueno, creo que hacen la pregunta de si en Perú, ¿dónde está esa pregunta? En Perú manejan normas diferentes. Sí, también tenemos las NIF plenas, que reúnen a las NIC y a las NIF, que sean emitidas por la IASB y la IASI, que han generado un conjunto de normas a aplicar
por las medianas y grandes empresas, pero también hay NIF para pymes, ¿ok? Que establecen diferencias en cuanto a la gradualidad, en cuanto a la obligación de presentar ciertos temas, lo simplifica un poco porque son dedicados pues, a las pequeñas y medianas empresas. Sí, también tenemos nosotros en Perú las NIF para pymes, pero no tenemos las NIF para microempresas. Todavía no contamos con esas normas, con esa normatividad. Solamente tenemos 2 grupos. ¿Sí? Esa sería la respuesta para Ok, Polo. perfecto. Aquí hablan de una UIT. La UIT Sí, la unidad impositiva tributaria es es una base para poder generar, por ejemplo, el tema de las sanciones, el tema, por ejemplo, si es que transgredes algo, te dicen cuánto vas a tener que pagar, 3 UIT, media Exacto. UIT, o sea, todo está Esa vendría determinado por siendo esa la base, VT acá en unidad Colombia, como dice impositiva. Marolín. Sí. Así es. ¿Cómo es? VT. ¿VT? Sí, unidad de valor tributario. De valor tributario. Okay. Sí, sí. Muy bien, Marolín, Eso es. por tu aporte. Muy bien, muy bien. Ahí está, respondido. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta más? Está atenta, está Entonces, atenta. vemos que sí, muy bien. Qué lindo cuando los estudiantes contestan en vez que uno lo conteste. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, en Colombia, mi pregunta es por el profesional contable, Boris. Ujú. ¿Qué hicieron ustedes para enfrentar esta obligación de pronto? Porque nosotros estuvimos en ese punto, te cuento. En el Sí, claro. 2016 sí te enteraste que había una gradualidad ya reglamentada para que los años siguientes íbamos a incluir a las empresas Sí, grandes, medianas y se fueron pequeñas, ¿no? incluyendo de manera gradual. Gradual, sí, Bueno, pero bueno, con respecto a hubo, nosotros los profesionales, pues el tema más que todo fue un tema de las empresas. No, no puedo decir que el Estado fue el que promulgó la capacitación. Si bien el Estado sí generó capacitaciones gratuitas, sí generó jornadas a nivel de instituciones como la DIAN, la Superintendencia de Sociedades, ellos fueron generando capacitaciones gratuitas para los contadores donde nosotros podíamos asistir y capacitarnos, formarnos sobre el tema de las NIF. Yo creo que más que todo los empresarios fueron los que se vieron en la necesidad de capacitar a su personal. Los empresarios empezaron a enviar a los contadores a jornadas de capacitación privados, a cursos, a diplomados, donde nosotros nos pudiéramos ir capacitando. Obviamente sabemos y bueno, Cecilia que es ya contadora como yo, sabemos que esto es un tema más de trabajo personal, es más de lectura, de dedicarse a revisar la norma. En las capacitaciones nos van a dar orientaciones generales, pero realmente el estudio minucioso de la norma es el que te va a dar realmente el conocimiento de, sí, de la norma tienes como tal. razón. Tienes razón, Boris. Eso es lo que yo le digo a mis estudiantes. El hecho de que nosotros enseñemos, sea un curso dedicado a las normas internacionales, no significa que nosotros hagamos repasar la norma en clase, porque sería imposible poder llegar al Imposible, sí, entendimiento. es imposible. Es algo personal, es algo que ellos deberían venir leyendo y ya generar pues acá el feedback de la interpretación, de la aplicación. Esa es la manera, porque tenemos una semana para acá, mejor dicho, 3 horas a la semana para poder aplicar, a estudiar cada norma. Entonces es imposible hacer desde la lectura hasta el entendimiento total. Y eso se los está diciendo un docente también en Colombia. Imagínense que Sí, no varía, y todos bueno, estamos frente a un mismo tema, ¿no? lo que sí es claro es que ninguno de los contadores nos las conocemos todas. Yo creo que sería mentira decir que todos los contadores manejamos las NIF al 100%, Ujú. manejamos lo que más nosotros de pronto estamos inmiscuidos, en lo que más trabajamos. Sobre lo demás, es siempre la consulta. Algo que le digo yo a mis estudiantes y es que en la universidad nosotros no salimos contadores, nosotros de la universidad salimos con unas bases para empezar a ser contadores cuando salgamos al medio realmente.
En la universidad nosotros les enseñamos a buscar, a consultar, a saber dónde encontrar la información, pero yo creo que es imposible, y es mi opinión muy personal, es imposible que nosotros desde la institución los saquemos a ustedes como unos contadores listos 100% para trabajar. Eso es mentira. Para mí la Sí, universidad, y es eso un es punto de vista mentira. personal, para mí la Es, universidad es por eso, es un nicho para nosotros aprender dónde está la norma, dónde buscarla, cómo consultarla, cómo interpretarla, entender los conceptos básicos que necesitamos para interpretar esa norma, pero la universidad no te va a dar la herramienta para que tú seas un contador de éxito. Te da tienes razón. te da todos los instrumentos para que tú te formes, pero tú de la universidad no puedes decir soy ya un contador listo para trabajar. Y por eso es que, y bueno, con todo el respeto del mundo hago este comentario, por eso es que a veces muchos estudiantes cuando salen al mundo profesional se frustran, porque a veces sienten que deberían saber más de lo que ya saben. Y realmente cuando salen a trabajar se encuentran con un mundo tan diferente que entonces empiezan a echarle la culpa al profesor, no, que ese profesor no me enseñó nada, que ese profesor no me dijo esto, pero es que es imposible. Es imposible, la universidad es una escuela Sí. que forma bases y ustedes en el mundo real van a encontrar 20.000 cosas diferentes. Sí, Y, como parte final ya, Boris, nosotros también tenemos ya que retirarnos, pero quería también incidir en lo que tú estás diciendo. La universidad no te prepara para hacer, o sea, te prepara para hacer que tú sigas caminando en el sendero del éxito, del nivel que quieres llegar, pero así es. también es necesario crear competencias generales, ¿no? Que también te ayudarán en el campo laboral para poder llegar a tus objetivos. Por ejemplo, el liderazgo, la comunicación efectiva. Eso también es muy importante y en ellos también generarlos porque, bueno, vemos que el contador muchas veces piensa que va a estar dentro de su oficina, ¿no? Inmiscuido en sus cosas, pero no, el contador es un ente, un ser sociable que tiene que compartir sus informaciones, tiene que recoger también de otros departamentos. Entonces hay que también establecer ese tipo de competencias, ¿sí? Oh, Boris, claro que entonces sí. ya Bueno, creo por que se allá nos habían fue unas la hora. preguntas, por allá, sí, por allá habían unas preguntas por el grupo. Creo que solitos se han contestado. Sí, sí. Cristian, pues acá el Estado como tal no incentivó la aplicación, lo que hizo fue dar unos plazos para ir haciendo la aplicación de la norma de forma gradual. Eh, lo que hablaban del IVA, que allá es IGB, que es un impuesto sobre los Ujú. productos, acá se maneja como IVA, acá la tarifa general es 19%, pero hay tarifas diferenciales dependiendo de los productos o servicios que se estén comercializando o negociando. Hay Ah, distintas ok. tarifas, hay del 19, del 5, del 20, del 10, hay algunos productos exentos, Pero otros excluidos. aquí lo que hay algunas zonas de exoneración del IGB por el tema, por ejemplo, la selva, por el tema de incentivar, ¿no? Acá En la parte también. comercial y el comercio. Ujú. Sí, acá también. Bueno, Jack, lo que dices ahí de las sanciones, pues hay distintas sanciones, hay sanciones económicas por el tema de la no aplicación de la NIF, pues hay también un tema de cerrarle las puertas, por decirlo de alguna forma, porque es que las empresas que están obligadas a presentar NIF, pues tienen que hacer un registro, una renovación ante la Cámara de Comercio todos los años. Si no tienen sus estados financieros bajo NIF, no van a poder hacer la renovación. Y si no hacen la renovación, no pueden ejercer su actividad económica. Las entidades financieras, si no presentas los estados financieros con base a las NIF, no te los van a recibir, así que también cierran la puerta a créditos, a distintas opciones de financiación. Entonces, además de las sanciones Qué financieras, difícil, hay un tema de que se te cierran las puertas. qué difícil habrá sido eso para las pequeñas empresas que Sí, ha tendrían que sido complejo. modificar todos, ¿no? Todo su sistema, toda la información interna, Lo que ha ¿no? sido Y de encima mucha que los utilidad, cierren las puertas. sí, lo que ha sido de mucha utilidad es el tema de los software contables.
Porque ¿qué pasa? Ya los software contables, muchos vienen parametrizados para hacer para trasladar la información de norma colombiana a NIF. Entonces hay muchas empresas que lo que hacen es que han seguido manejando su información bajo norma colombiana y el sistema, con ayuda del contador, les hace el traslado de la información a norma internacional. Entonces eso les ayuda. No entendí tu pregunta, Gloria, discúlpame. ¿Hasta qué punto de quiebra puede llegar una empresa para hacer liquidaciones? ¿Qué quiere decir? ¿Hasta qué punto de dificultad económica puede llegar para que ya se dé como quebrado, como liquidado? Para que puedas optar por esto de liquidar. Bueno, en los estatutos de la empresa normalmente se establecen unos parámetros para entrar en ese proceso de liquidación. Igualmente, los procesos de liquidación o de declaración de quiebra acá en Colombia se someten a estudio por la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades establece unos peritos que van a hacerle el proceso de liquidación de la empresa. Ese proceso de liquidación puede durar hasta 10 años, si mal no estoy, acá en Colombia. Durante esos 10 años van a tener una persona de la superintendencia que es quien maneja el proceso de liquidación. Para entrar en un proceso de liquidación por insolvencia es necesario demostrar primero que realmente no se están generando las utilidades necesarias para seguir funcionando y que se está generando un deterioro patrimonial a los socios que haga necesario ese proceso de liquidación. Pero es un tema complejo realmente, aunque en los estatutos de las sociedades se establecen unas causales de disolución, que con esas causales es más sencillo entrar a esos procesos de liquidación que cuando es simplemente por insolvencia. Bueno, entonces ya creo que hemos culminado, Boris. Muchas gracias, te agradezco, excelente nuestra comunicación, creo que ha sido muy provechosa para los dos establecer esta comunicación y bueno, pues hemos compartido algunos temas propios, ¿no? de nuestros países. Así Ojalá que bueno, se repita en algún momento. Yo también les agradezco mucho a todos, a los que participaron, a Gloria, a Karen, a Jack, a todos los que estuvieron, a Sarelila. Sareli. Ahí dice Por ahí Sarelila. aparecen. Sí. Por ahí van a aparecer. Cuando Sí. ya es para la foto, ellos aparecen. Sarela. Sarela con doble L. A Raquel, que también estuvo muy activa, a Karen Castro, a Marolyn, a Denis. Gloria. Les agradezco mucho a todos, de verdad, su participación. Estos espacios deben ser aprovechados tanto para ustedes como para nosotros. Yo espero que más adelante podamos hacer otras actividades donde pues ya podamos hacer una participación más activa de los estudiantes. Me gustaría escucharlos a ustedes más que a mí y a Cecilia, que sean ustedes los dueños de la clase, que de pronto hagan investigación con nuestros estudiantes para ver si de pronto el otro año los tenemos algunos de ustedes por acá o tenemos algunos de nuestros estudiantes por allá. La idea de esto es que generemos esas relaciones y que ustedes se puedan movilizar a través de nuestras instituciones con total libertad. Ahí revisando el plan de estudio de ustedes se parece mucho al de nosotros, entonces podemos hacer movilidad entre ambas universidades de manera más sencilla. Entonces, la verdad Muy que bien, les agradezco mucho este espacio. Discúlpenos a Cecilia y a mí que nos emocionamos y nos pasamos del tiempo, pero bueno, creo que esto no se da todos los días y hay que aprovechar. Muy bien, gracias Boris por la comunicación, excelente, los chicos que han participado por el chat, nosotros vamos a continuar con nuestra clase. Nos despedimos entonces de ti y de tus estudiantes. Muchas gracias por la atención y por estar ahí. Gracias, hasta luego. Sí. Chao, chao. Vamos a la plataforma, chicos.